Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Neus. El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos temas bastante interesantes, principalmente mencionando sobre la ventana de Overton. Pero ahora sí nos preguntamos, ¿qué es la ventana de Overton? Realmente es un modelo que describe el rango de ideas o políticas que son consideradas aceptables o legítimas por la opinión pública en un momento determinado. Realmente dentro de la ventana, estas posiciones que pueden discutirse abiertamente o propuestas por actores políticos y recibir apoyo social sin generar rechazo masivo. La ventana puede moverse con el tiempo gracias a cambios culturales, comunicación política, cambios económicos, crisis, movimientos sociales, campañas mediáticas o transformaciones generacionales. La ventana de Overton y la investigación de la opinión pública. Para saber dónde está la ventana en un momento dado, los investigadores recurren a herramientas empíricas que permiten medir percepciones, creencias y actitudes. Cada método aporta pistas distintas. Por ejemplo, tenemos las encuestas cuantitativas, los análisis cualitativos, que son estos grupos focales, entrevistas, análisis discursivos. También tenemos el análisis de redes sociales y análisis de redes network y análisis. ¿Cómo ayudan a detectar la ventana? Por ejemplo, si un tema antes marginal comienza a difundirse a través de redes diversas y no solo en nichos, probablemente la ventana se está abriendo hacia esa idea. Por ejemplo, la aceptación de políticas de dolarización de facto o la apertura económica. Hace años, la dolarización era impensable o considerada una idea radical acá en Venezuela. Con la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo del bolívar, la percepción social comenzó a cambiar. Actualmente para muchas personas es aceptable o incluso deseable porque la asocian con estabilidad transaccional. Esto ilustra cómo la ventana podría haberse desplazado desde el rechazo hasta la normalización. Por ejemplo, en la evolución de la opinión pública en Venezuela, normalizamos ahora los pagos en divisas y apertura a una economía parcial. Cuando antes era una idea impensable o marginal, ahora la dolarización o el uso masivo de divisas se usan para transacciones cotidianas que se veía como incompatible con el discurso económico dominante. La soberanía monetaria, defensa del bolívar, rechazo o políticas del mercado. Algunos métodos que podrían rastrear esta frase pueden ser las encuestas que mostraban baja aceptación a políticas percibidas como neoliberales, análisis cualitativos que evidencian la resistencia simbólica, medios y redes con muy poca discusión pública sobre el tema. Además, esto le da una apertura narrativa y una discusión amplia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una crisis económica prolongada y pérdida de confianza en la moneda, por ejemplo, en redes empezaron a aparecer relatos cotidianos, se paga en dólares, precios en divisas. Esto da una necesidad de proteger ingresos. Además, el discurso social se volvió más pragmático. Ahora, ¿cuáles serían estos métodos que podrían aceptarlos? Pues encuestas periódicas que permiten detectar el crecimiento del porcentaje de personas que apoyan la idea de transar en divisas, análisis de redes, que es el aumento de menciones, memes, discusiones y cómo todo se normalizó en una comunidad online, y además estos grupos focales mostrando que las personas justifican la dolarización por necesidad, no por ideología. Esto más que todo va por fases. Por ejemplo, ahora ya llegamos al punto donde está en la normalización, que es cuando ya tenemos el uso de las divisas que realmente se vuelve habitual. Además, la opinión pública ya no se ve práctica como que algo extremo, sino como parte del día a día. La discusión pasa a si está bien o mal usar divisas a cómo regularlo. Ahora, hay unos métodos para rastrear esta fase. Tenemos las encuestas mostrando aceptación mayoritaria, estudios cualitativos, además análisis de redes detectando la desaparición de la controversia, y esta
consolidación del tema como práctica cotidiana. Además, como líderes de opinión y los medios, esto hace que se desplace la ventana de Overton. No se mueve sola, sino que estos actores con capacidad de influencia contribuyen a expandir, desplazar o restringir lo pensable en la esfera pública. Además, ellos detectan estos líderes de opinión, que además cómo actúan estos agentes de desplazamientos, principalmente normalizan discursos, proponen narrativas nuevas, validan posiciones, desplazan límites simbólicos, que esto además les permite interpretar moralmente o aceptable, esto es sentido común, esto es necesario, esto es injusto. Además tenemos estos medios de comunicación tradicionales y digitales que influyen en la ventana de Overton. Una agenda setting que deciden qué temas ocupan un espacio público, si un tema es visible, si un tema se vuelve discutible. El framing, que es el encuadre, además moldea cómo se presenta un asunto como oportunidad, amenaza, crisis, progreso, injusticia, etc. Además, la repetición y amplificación, que es esta cobertura constante de una narrativa que puede volverse familiar y por lo tanto menos transgresora. Y la legitimación de voceros. Quienes aparecen en los medios se convierten en referentes de opinión. ¿Cómo podemos medir estas encuestas? Pues bueno, realmente consultando la frecuencia, haciendo preguntas como a través de qué canal fue difundido, has escuchado hablar sobre X tema político la última semana. Esto nos permite hacer un análisis de redes, detección de cluster que comparten mensajes específicos, identificación de cuentas que actúan como nudos de difusión, este análisis de viralidad y conversación, que subtemas aparecen primero, y esto también nos da estos estudios cualitativos. Por ejemplo, grupos focales y entrevistas que pueden revelar si las personas repiten narrativas mediáticas, qué líderes consideran confiables, si se sienten persuadidos por algún discurso, cómo surge la legitimación emocional o moral de una idea. Ahora, si hablamos sobre la polarización, esta realmente no solo divide opiniones, también divide ventanas. ¿Qué ocurre con la ventana bajo polarización? Pues se fragmenta. Cada bloque ideológico desarrolla su propia ventana de Overton. Una idea puede ser totalmente aceptable para un grupo y además para el otro grupo puede ser impensable. Esta también se estrecha. Dentro de cada bloque, las ideas aceptables se reducen. Además, esto limita la oportunidad de expresar posiciones intermedias, puede verse como traición, aumenta el costo social de la disidencia. Además que se radicaliza. Líderes y medios afines pueden desplazar su ventana hacia extremos para diferenciarse del grupo viral. ¿Cómo estudiar la ventana de Overton en grupos polarizados? Principalmente haciendo encuestas segmentadas. Y esto va a permitir comparar cómo cambia la aceptabilidad de una política en cada subgrupo. Permite mapear diferentes ventanas simultáneas, además un análisis cualitativo con grupos focales diferenciados, reunir grupos de distintas orientaciones ideológicas, analizar sus narrativas dominantes y lo que consideran normal. Y sobre todo aceptar qué ideas generan rechazo y viceversa, y cuáles consideran negociables. Además, este análisis de redes sociales y la conversación digital, detectar burbujas informativas, analizar qué ideas circulan dentro de cada burbuja y cuáles no, estudiar interacciones entre burbujas, y esto también permite el estudio de medios partidizados. Por ejemplo, comparar cómo distintos medios encuadran el mismo tema, observar si refuerzan ventanas divergentes o si existe una zona de convergencia. Ahora, cuando hablamos de la integración al contexto venezolano, pues bueno, principalmente en Venezuela, donde la polarización política y mediática es prolongada, es común observar ventanas de Overton divergentes en temas como subsidios, apertura económica, privatización, diálogo político, presencia internacional, políticas sociales, reformas institucionales.
además de liderazgo y medios que mantienen o empujan esas ventanas en direcciones distintas, incluso opuestas. Además, este cambio de ventana inducidos por la crisis económica, donde además temas antes impensables como pagos en divisas, flexibilización de controles o ciertos acuerdos políticos se volvieron aceptables en amplios sectores. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta información. Voy a estar leyendo sus comentarios. Me los pueden dejar acá abajo. Recuerden suscribirse, darle like. Por acá Lorena Neus y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.